Capítulo 114. El día que murió el archimago. 2. Aunque el archimago Glock es una figura del pasado, se menciona con frecuencia en el escenario del espadachín fracasado de Sylvanie. Ha dejado numerosos rastros de su existencia. Reconocido por sus logros en casi todos los campos en múltiples academias, exploró estudios elementales, ecología de criaturas mágicas, herbología, manipulación de maná, principios de sensibilidad y elementalismo. Sirvió directamente bajo la familia real como mago, exterminó criaturas mágicas, trabajó años como mercenario, salvó ciudades-estado fronterizas de crisis e incluso sometió simultáneamente al espíritu ígneo supremo Teorpis y al espíritu acuático supremo Fride. Realmente vivió la vida de un héroe. Tras retirarse, dedicó su vida a nutrir a la siguiente generación, siguiendo el testamento de su mentora la gran sabia Sylvanie, e invirtió todos sus bienes en fondos para investigación educativa y académica. Se dice que apenas gastó dinero en sí mismo. Los vestigios de su presencia permanecen claramente en la Academia Sylvanie. Está el edificio Glock entre los 3 edificios del Consejo Estudiantil, la fundación de becas Glock de la que una vez dependí, y las teorías mágicas de Glock que siguen siendo parte del currículo estándar. Si la gran sabia Sylvanie fue la fundadora de la Academia Sylvanie, el archimago Glock podría considerarse el principal contribuyente que asumió su mantenimiento y la desarrolló hasta convertirla en la principal institución educativa del mundo. He leído materiales de los libros de ambientación, y desde que llegué a este mundo, memoricé sus biografías hasta poder recitarlas de memoria. Al fin y al cabo, es una de las figuras clave discutidas en la asignatura de Historia Mágica. Sin embargo, su final permanece desconocido, al menos, históricamente hablando. Pero, yo tenía una idea aproximada, pues el espadachín fracasado de Sylvanie cubría en parte el pasado de Lucy. Tras liquidar todos sus bienes y sentir que había hecho todo lo posible, se retiró a una vasta cordillera en la región noroeste de Ramel. Allí, en un monasterio, descubrió a Lucy abandonada y la acogió, reconociendo de inmediato el talento mágico de la niña y otorgándole la bendición de la estrella, que desbloqueó rápidamente su potencial. Inesperadamente, el talento mágico de Lucy resultó ser aún más colosal de lo que Glock anticipó. Incluso dejada a su suerte, la niña habría despertado su poder mágico y forjado su nombre como hechicera. Y pensar que además conoció a un gran archimago que pasaría a la historia como su mentor. Así, sus potenciales combinados desataron una reacción química, transformándola en una gema de talento vasto. No obstante, el archimago Glock pasó así sus años crepusculares en la cordillera de Ramel, dedicado casualmente a escribir, sobreviviendo y puliendo la gema humana llamada Lucy Maeril, hasta que llegó al final de sus días. Un día lluvioso, en una humilde cabaña, la pasada gloria de una figura suprema que influyó en el mundo y lideró la historia humana no se veía por ninguna parte, mientras el archimago Glock yacía completamente marchito. Su espalda estaba encorvada, su rostro cubierto de arrugas profundas. La mitad de su cara se ocultaba tras una espesa barba, y su cabello, blanco, carecía de todo brillo. No había familia a su lado. Su esposa, a quien conoció en su juventud, perdió la vida al someter a Teorpis, y aquellos que podía llamar amigos ya habían partido de este mundo. Tras convertirse en una figura notable, quienes conoció lo reverenciaban o buscaban aprovecharse de su fama. Así es la naturaleza solitaria de quienes están en la cima. Tuvo un largo viaje. Convertida en libro, su vida bastaría para crear una gran epopeya de aventuras. Aún así, al final, hubo alguien que continuó su voluntad. Eso solo le hizo sentir que había vivido una vida exitosa. El tintineo de la lluvia contra el techo de la cabaña marcó el fin del viaje de un mago. Así comenzó mi viaje, aunque ahora, ha terminado. Al atardecer, tras un día bullicioso en la isla Akin, esta hora era el puente entre la ajetreada luz diurna y la noche tranquila. El cielo se teñía de rojo, preparándose para recibir la larga noche por venir. Lucy y yo estuvimos caminando juntos un rato mientras el cielo del este se oscurecía gradualmente. Lucy se aferró a mi brazo, guiando con determinación, y yo simplemente ajusté mi paso al suyo. Lucy, capaz de aligerar su peso para volar o incluso teletransportarse largas distancias usando magia espacial con un uso audaz de su maná, una vez había volado desde la residencia Opelius hasta el bosque norte en un parpadeo. Aún así, Lucy eligió caminar lentamente. Parecía haber un deseo de sincronizar nuestros pasos, y probablemente tenía cosas que quería decir antes de llegar a nuestro destino. Puedes soltar mi mano, no me iré a ninguna parte. Tras dejar el bosque norte y pasar por la zona residencial hasta cerca de la costa oeste, habíamos caminado bastante. Recibimos muchas miradas curiosas por el camino, lo que hizo que mi cara me picara incómodamente. La imagen de Lucy arrastrándome ciertamente despertaba curiosidad en los espectadores. El nombre de Lucy como primera de la clase de la Academia Sylvanie y una maga prodigiosa era bien conocido, aunque no todos reconocían su rostro. Quienes lo hacían ciertamente tomaban nota, especialmente los estudiantes actuales de Sylvanie. Ya me sentía incómodo por las miradas al cruzar la zona residencial, y mi brazo empezaba a hormiguear por estar extendido tanto tiempo. Parece que me arrastras. No tienes que sujetarme. Con eso,
Lucy miró su propio brazo y luego mi rostro. Su mirada aún parecía vacía, pero quizás había un atisbo de más emoción que antes. Dicen que incluso un corazón se abrirá con el tiempo, y esta chica, que una vez parecía una muñeca parlante, empezaba a verse más humana, lo cual era fascinante de ver. Lucy soltó mi brazo y distraídamente enrolló las puntas de su cabello blanco. Luego se ajustó su gran sombrero de bruja y asintió. Entonces, ¿a dónde vamos? Podrías habérmelo dicho antes, no le habría hecho daño a nadie. Vamos a la costa oeste de la isla Akin. Ya casi llegamos. ¿Solo la costa? ¿De repente te apeteció ver el mar? No puede ser solo eso. Lucy intentó hablar, pero pareció luchar con la explicación y simplemente negó con la cabeza. Agitó su manga suelta y señaló hacia la dirección que llevábamos. Estuve a punto de preguntar, pero simplemente asentí y seguí a Lucy. ¿Sabes de dónde era originario ese viejo? El archimago Glock, según la clase de historia, era de la región sin ley de Quechen. Lucy negó con la cabeza. Eso fue solo donde pasó parte de su infancia. ¿Qué? Los libros de historia están equivocados. Era una afirmación curiosa. No es común que alguien pueda decir con confianza que los libros mismos son erróneos, especialmente alguien frente a mí. Como la información venía de Lucy, quien lo oyó del propio Glock, es probable que sus palabras sean precisas. Entonces, es aquí, esta isla Akin. Ajustándose el sombrero y mirando al cielo, los ojos de Lucy reflejaron la vasta extensión del cielo del atardecer temprano. Unas aves alzaron el vuelo hacia el ocaso, desapareciendo en el bosque lejano. A partir de aquí, entramos en un reino más allá del escenario o incluso de la historia. No se menciona en los libros de ambientación del espadachín fracasado de Sylvanie ni en ningún registro histórico de este mundo. Estas eran las historias que yacían sumergidas bajo la superficie. Cuando ese viejo buscaba conocimiento con entusiasmo, esta isla Akin no tenía grandes escuelas, solo unas pocas tribus locales y criaturas mágicas por todas partes. Tiene sentido. Después de todo, la gran subyugación de las criaturas mágicas en Isla Akin no ocurrió hasta después de que se fundara la Academia Sylvanie. En aquel entonces, aunque existía la Academia Sylvanie, era increíblemente pequeña. Apenas podía llamarse escuela. Era casi como un edificio de tutorías privadas, decía él. La escuela fue algo construido por la gran sabia Sylvanie en esta misma isla Akin. Una escuela que, en ese tiempo, carecía de prestigio y no tenía capacidad para reunir estudiantes adecuadamente. Como pasó Glock su infancia en la isla Akin tras conocer a Sylvanie, ni yo ni Lucy podríamos saberlo. La Academia Sylvanie es un tesoro elaborado con esfuerzo por mi maestra Sylvanie Robespierre para el avance de la erudición a lo largo de su vida. Ya se prevén muchas pruebas proféticas que asaltarán este precioso tesoro. Claro, probablemente solo visibles adecuadamente a través de los ojos de mi maestra Sylvanie. Las pruebas fortalecerán la tierra tras la lluvia, y la mayoría serán superadas por la Academia Sylvanie por sí sola. Pero hay una prueba que no será superada sin tu poder. Cuando llegue ese momento, por el bien de este viejo, ¿prestarías tu fuerza? Lucy, ¿qué tan divertido podía ser recordar constantemente sus días buscando conocimiento en la isla Akin, e incluso al morir, solo preocuparse por esta escuela? Realmente era un viejo tonto. Su verdadero hogar en el corazón siempre fue la isla Akin. No hay remedio entonces. ¿No hay remedio? ¿Qué quiere decir con eso? Estoy a punto de preguntar cuando de repente me quedo sin palabras. Una conjetura se forma en mi mente, y me doy cuenta de lo que podría estar implicando. Como se mencionó, esta es una historia desde las profundidades. No escrita en ningún escenario o libro de historia, pero, no obstante, algo que no puede ignorarse. El archimago Glock, que encontró su fin en la cabaña montañosa de la cordillera norte de Ramel, y Lucy, que estuvo a su lado, a pesar de perder al viejo que fue tanto padre como mentor, inmersa en su dolor. Sin embargo, la realidad fluye. Todo lo que queda para Lucy ahora es una cabaña destartalada sin dueño y un cuerpo frío sin vida. Llega un momento en que uno debe elegir su propio camino en la vida. El periodo de protección dentro de la cuna ha terminado. ¿Qué es lo que Lucy probablemente más querría hacer primero? Tenía que ocuparse del cadáver de su maestro. Era una tarea horrible y triste, pero no difícil. Lucy, en ese momento, habría tenido suficiente habilidad mágica para enterrar a su maestro con un hechizo simple. Sin embargo, Lucy no lo hizo. A partir de aquí, se necesitaba la propia explicación de Lucy. Caminando por la costa oeste, Lucy continuó su narración. Mis respuestas intermitentes puntuaban su relato, sin hacer nada más que escuchar. El cuerpo fue cubierto con una manta, firmemente atado con correas de cuero, y constantemente mantenido con un hechizo de congelación para evitar la descomposición. Con una aplicación adecuada de magia de levitación, aunque ineficiente, podía transportarse sin muchos problemas. Aún así, sostener esto incluso una hora agotaría a cualquier mago promedio. Era algo que Lucy podía manejar gracias a su destreza. Empaquetó a la ligera toda la comida y los objetos diversos de la cabaña en una mochila de cuero y partió hacia la región montañosa de Ramel. El destino era la isla Akin, en el extremo sur del continente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Incluso si se trazara una línea recta en un mapa del mundo con una pluma, tomaría una gran distancia llegar a ese punto. Desde las montañas Ramel, yendo al sur y más al sur, a través del bosque Ureuk, cruzando los grandes lagos Ale, hasta la tierra de los alquimistas de Creta, cruzando las llanuras Meilan, evitando la ciudad santa de Carpea,
cruzando los pantanos Denkin y finalmente llegando a la frontera del Imperio Cloel, siguiendo el río Telden aguas abajo, pasando la ciudad comercial de Oldek, a través de los territorios del conde Aon, el barón Islan, el conde Sail, el duque Rod Taylor, el marqués Feder, y pasando al conde Tis. Tras cruzar la cordillera Zenit y cruzar el río Dres, avanzando hacia el suroeste por el territorio del Margreb Azul, pasando por el gran bosque Cranbel y viajando sobre las llanuras, solo entonces vislumbramos a lo lejos el gran puente Mex que conduce a la isla Akin. Todo este viaje, preservando el cuerpo de su maestro con magia, usando hechizos de levitación para el transporte, y manteniendo su propia fuerza mágica para moverse y sobrevivir. ¿Cuánto tardaste? 3 meses. Me perdí un poco. Cuando llegó, ya era difícil reconocerlo como persona. El lugar al que Lucy me llevó era una cueva costera, más adentro de las afueras de la costa oeste. La cueva, cerca de los acantilados que emergían al seguir el camino costero, tenía una entrada más pequeña de lo esperado, lo que la hacía difícil de notar. Cuando Lucy y yo entramos uno al lado del otro, el interior era bastante espacioso, pero no estaba claro si era una cueva natural o si Lucy la había expandido. Era una cueva de nombre, pero la luz dispersa de las grietas en la roca destruida se filtraba dentro, haciéndola bastante brillante. Continuando más adentro, el paisaje se abría de nuevo. La pared exterior había desaparecido por completo, revelando una vista expansiva del océano de un vistazo. El lugar era soleado, con frescas brisas marinas, y las flores que crecían entre las rocas añadían calidez al lugar. Una lápida toscamente hecha se alzaba sola entre las flores. Frente a la lápida, se colocaron varios objetos diversos, probablemente pertenencias que el dueño de la tumba tuvo en vida. Esto es, fue difícil de encontrar solo basándose en testimonios antiguos fragmentarios, pero después de registrar la isla durante una semana, lo encontré. Lucy pasó junto a la lápida y se sentó frente al mar. Aquí es donde el gran hechicero y la sabia solían compartir y perfeccionar sus enseñanzas. Esta cueva con vista al mar era un lugar lleno de recuerdos para el difunto gran hechicero, quizás las escenas del pasado distante que evocó en sus últimos momentos. En lugar de sus hazañas por el continente, quizás fueron los días discutiendo con su pupilo y perfeccionando magia lo que finalmente evocó en los momentos finales de su vida. Para Lucy, ese parecía ser el caso, pues solo la solitaria lápida ocupaba ahora la cueva abierta. Sopló el viento. Era una brisa marina húmeda. El cabello de Lucy, normalmente atado en 2 bonitas trenzas, bailó con el viento, atrapando la luz del cielo del anochecer y proyectando un extraño tinte rojizo. Me acerqué con calma a la lápida para mirar los objetos colocados allí, objetos diversos como un bastión deshilachado o una túnica gastada, pero entre ellos, un libro llamó mi atención. Una persona común no habría podido contener un jadeo. Introducción a la magia Spectral autor Glock Teldervein. No dejé obvias mis emociones, pero cualquiera con un mínimo de educación mágica entendería. Dentro del reino de la magia Spectral, no puede existir tal cosa como una introducción. Es un campo que incluso los más grandes magos han luchado por refinar durante mucho tiempo sin establecer un marco claro, un dominio mágico como una montaña no conquistada. Hasta su último momento, el gran hechicero Glock estuvo redactando un libro para solidificar la magia Spectral. Aunque nunca lo publicó, su existencia en forma de libro indicaba que un borrador había sido algo completado. Su valor mágico es inconmensurable, e incluso convertido a valor monetario daría lo mismo. Viajes del Sur, de Glock. Un registro de la magia de las tierras sureñas fue subastado por unas 7.000 monedas de oro Flen. Él dijo que sería su obra final, pero ¿podría haber estado reuniendo sus últimas fuerzas para esta última obra póstuma? El valor de este tomo, que contenía su interpretación de la magia Spectral, era inconmensurable al menos para mí. Tómalo si quieres. No lo necesito, ya sé todo lo que hay dentro. Lucy, que había estado sentada abrazándose las rodillas, contemplando el mar, habló sin prisa. Este libro era un vestigio de Glock. Comprendiendo su significado para Lucy, no podía responder a la ligera. Sin embargo, Lucy habló mientras miraba con calma al cielo. Aquí es donde termina mi viaje. Desde las montañas Ramelna hasta la isla Akin. Fue un viaje infernal incluso de imaginar, pero pudo terminarlo, probablemente por los sentimientos no resueltos que su maestro dejó atrás. Aún así, ni siquiera he vivido la mitad de la vida que se me ha concedido. Podría embarcarme en otro viaje o simplemente vivir el resto sin mucho propósito, pero estoy decidida a cumplir la promesa que le hice a ese viejo. La promesa de proteger a Silvanie si alguna vez enfrenta una crisis. Ese es el último deber que me queda. No hubo preguntas sobre cómo lo sabía. Ya había oído del testamento que Glock dejó para Lucy. Esa última promesa era probablemente la razón por la que Lucy permaneció en Silvanie, la última ancla en su vida. Solo después de cumplir esa promesa podría liberarse completamente de las sombras y restricciones de su maestro. Tengo miedo del vacío, que vendrá después de haber dejado todo esto atrás. Era inusual que Lucy fuera tan locuaz, pero su voz, pesada y ligeramente ausente, era la misma. Mientras tanto, el cielo permanecía hermosamente sereno. Lucy, habiendo presenciado de cerca los años crepusculares de Glock, se dio cuenta de lo aterrador que es ser arrojado solo a este vasto mundo sin razón ni propósito. Se conocía a sí misma. Lucy nació absurdamente con un inmenso poder. Si lo decidía,
Podría convertirse en la maga más grande del continente e incluso amenazar los legados de los legendarios Sylvanie y Glock. Pero si lo que quedaba al final era solo vacío, ¿qué sentido tendría la vida? Así, la chica busca razones para vivir. Tal como su maestro huyó del vacío toda su vida, ella hizo lo mismo. Para su maestro, los recuerdos de esta cueva costera y Sylvanie eran suficientes para atesorar al final de sus días. ¿A dónde se le permitiría ir a Lucy? Esa pregunta oscilaba entre la anticipación y el miedo, enroscándose y reposando perpetuamente en su corazón. Por lo tanto, solo podía volverse indiferente. Perdiendo interés en el mundo, solo podía vivir la vida dejándose llevar. Al venir a la isla Akin y enterrar a su maestro, concluyó en cierta medida el primer viaje de su vida. En ese punto, su mundo lentamente comenzó a perder los colores. ¿Fue la tumba lo que la hizo sentirse invariablemente melancólica? La chica detuvo un sollozo mientras abrazaba sus rodillas. No era un momento para lágrimas, solo un toque de tristeza. Todo estaba en el pasado. Con un tono suave, Lucy habló. No es una historia muy agradable, ni es placentero escucharla. Y venir a un lugar así es simplemente molesto. Detrás de ella, me senté tranquilamente frente a la lápida, escuchando en silencio. Simplemente, realmente quería mostrarte este lugar. Solo quedaba una prueba en la vida de la chica. Una vez terminada, podría liberarse de las sombras y anclas de su maestro y vivir su propia vida plenamente. Sin embargo, una vida sin dirección es como un barco perdido en las corrientes. Conociendo ese sentimiento demasiado bien, simplemente me senté con Lucy un rato. El sol se puso en el cielo occidental. El sonido de las olas ocasionalmente resonaba en las paredes de la cueva. Gracias a la fresca brisa de finales de primavera, no hacía demasiado frío ni calor incluso después de sentarse mucho tiempo. Fue algo afortunado.